Buen día, un agradecimiento especial por la presencia de todos ustedes. Me presento, mi nombre es Iván Hernández, soy químico farmacobiólogo de licenciatura y maestro en biotecnología. Tengo experiencia en el área clínica, en el área farmacéutica, específicamente de atención a nivel primario, y tengo experiencia en docencia. Considero que mi experiencia de docencia es un poco corta, 6 años considero que es muy poquito, y el día de hoy pues les vengo a platicar una experiencia que se ha dado en este corto tiempo. Será importante situarnos. En esta ocasión estaremos hablando de estudiantes del área de licenciatura en odontología. Se encuentran en tercer semestre o van a estar en tercer semestre, 25 estudiantes aproximadamente. A ellos los conozco porque yo tengo la fortuna o desgracia de haberlos rescatado en sus 2 semestres anteriores por situaciones académicas o situaciones administrativas. Ellos tuvieron un problema con algunas materias en las cuales tuve que entrar al rescate sobre la parte final. Por lo tanto, los conozco y ellos me conocen de una forma corta en este aspecto de rescate. Cuando a mí me dan la carga posterior al siguiente periodo, cuando ellos entran a tercero, me asignan la materia de patología y eso conlleva, basado en el hecho de que ya los conozco, conlleva una situación que ahora tengo que resolver. Estos alumnos, careciendo de información básica, tener que adentrarse a una materia un tanto pesada, pues va a hacer que afrontemos algunas adversidades, problemas o situaciones basado en la construcción del conocimiento de la materia que me va a corresponder impartirles. Sin embargo, en México el panorama no es tan distinto, es un panorama bastante homogéneo en ese aspecto, lamentablemente. Eh, la población, de forma particular en México, tiene una educación un poco baja, por no decir avanzada, en donde hay pruebas como la prueba de Planea, en el que marcan que el 50% de la población estudiantil de básica y media básica, pues apenas está en un nivel satisfactorio y menos de esa mitad están en un nivel satisfactorio en matemáticas. Entonces, la parte de la educación es bastante precaria en el caso de México. Es importante también determinar que la pandemia por COVID jugó aquí o juega aquí también un papel importante. Nosotros en la forma educativa no tuvimos esa capacidad de respuesta tan efectiva como hubiéramos querido. Resolvimos con lo que teníamos, pero no fue de la forma ideal. Eso también hace que los estudiantes tengan menos conocimientos, tengan un rezago un poquito mayor o acentuado. Esta experiencia se da en Quintana Roo, que es un estado que se encuentra al sureste de la República Mexicana y que de forma tradicional está muy relacionada con la parte del turismo. Y ese también llega a ser un problema porque la parte media superior se enfoca mucho a las áreas económico-administrativas, teniendo en cuenta que la hotelería, la administración, la contaduría va a ser importante en este estado. Y eso hace que todas las demás áreas, por ejemplo, las áreas de ciencias exactas o las áreas de ciencias básicas o ciencias naturales o ciencias de la salud, queden rezagadas y por lo tanto aquellos que tengan algún interés por estudiar esas carreras, pues tengan o entren con menor cantidad de conocimientos. Adicional a que existen también pocas escuelas que cubran esa currícula. La materia que me toca impartirles, patología humana, es una materia bastante complicada porque es muy integrativa y desde el punto de vista salud es el parteaguas para comprender cómo pasamos de un estado de salud hacia un estado de enfermedad. Y teniendo en cuenta que vamos a tener algunas lagunas desde el punto de vista académico, pues va a ser un poco más complicado. Basado en esto ya tengo un panorama. ¿Por qué? Porque ya sé la materia que me dan, ya sé de forma particular y específica a los alumnos que voy a tener. Necesito tratar de abordarlo de una manera que sea lo más eficiente, sensata posible, sin el hecho de tener que sobresaturarlos por todas las deficiencias que tienen y sin sobresaturarme a mí. Para ello, ya de una forma analizada, pues
observé que empleé un modelo didáctico para poder resolver esta situación, que en su momento fue bastante fluido. En primer lugar, lo que hice fue comenzar con todos estos alumnos abordando las deficiencias que tenían de todas las clases, materias o conocimiento rezagado, no dejando de fuera mi materia. Comencé a pizarrón. Era un pizarrón, eran los plumones, los estudiantes y yo, donde yo les daba la mayor parte de la información y aquellas lagunas que ellos manifestaban eran resueltas. Les iba yo explicando, les iba yo dando las ideas o las correlaciones que ellos necesitaban para poder entender de eso que les faltaba, lo que yo necesitaba para poder construir mi materia. Después de eso comencé a soltarlos relativamente un poquito. Comencé a darles algunas preguntas muy en específica que ellos tenían que investigar, con un contexto muy en claro, basado en la materia. Una vez que yo hice este estudio autónomo un tanto guiado, eso me permitió que ellos por sí solos se fueran adentrando a la investigación de esas áreas o de esos conceptos que les hacían falta y que también estaban correlacionados con la materia. Avanzamos con eh, esquemas que me permitían interactuar más con los alumnos, pero también que ellos de alguna forma pudieran ir completando información y que ellos se dedicaran específicamente a buscar esos lagunas que les iba yo dejando, es decir, esos espacios inconclusos en los diagramas para que ellos los complementaran. Les favorecí con un resumen que en ese punto ellos no sabían, que fue formado por inteligencia artificial. Agarré una inteligencia artificial, le di 3 o 4 artículos científicos y capítulos de libros y generé un resumen para que ellos tuvieran información base de dónde partir. La participación entre ellos también fue muy esencial. ¿Por qué? Porque esta colaboración permitió a que aquellos que habían encontrado información y que no sabían cómo ponerla, aquellos que todavía no habían encontrado esas ideas, se fueran haciendo partícipes, fueran cooperando para poder resolver estos esquemas o estos diagramas que teníamos que resolver. Específicamente agarré el proceso de inflamación y teniendo en cuenta que es un poquito complicado, pues es lo que nosotros estuvimos resolviendo. Sobre una parte del periodo tengo que ausentarme por motivos personales y eso me permitió sin querer, es decir, sin tanta planeación, que yo les dejara un video exposición de ciertos temas con ciertas características, muy detalladas las indicaciones, para que ellos elaboraran estos videos exposiciones con información que ellos investigan. Y una vez que yo me reincorporé a las actividades, lo que ellos comenzaron a hacer fue exponer esos mismos temas que ellos habían preparado a todos sus compañeros. Esto daba pie a que pudiera haber una interacción mayor entre quienes, entre sus propios compañeros, porque había ideas que se relacionaban, que eran cruciales para entender las diferencias entre los diferentes estados del organismo, y eso abría el debate entre ellos. ¿Qué es lo que hacía yo? Simple y sencillamente hacer una modulación, es decir, me tocaba ser a mí el que se encargaba de estar resolviendo dudas, de estar reenfocando la información o simple y sencillamente de ser aquel que modulaba la participación. Una vez que ya tuvimos todo ese proceso, bueno, pues ahora la resolución de casos clínicos específicos con relación a odontología para ir correlacionando toda esa información. Pues la inflamación en una periodontitis produce esto, aquello, y entonces eso generaba que ellos pudieran aplicar de forma general los conocimientos adquiridos en la materia para para su propio campo. Hay una parte muy importante, hay un momento eureka. Ese momento eureka es cuando un alumno se mira a sí mismo, por así decirlo, y dice, sabía que las células hacían mucho, pero no sabía que hacían tanto. Es decir, en ese momento esa persona, ese alumno, ese estudiante, reconoce que lo que hace una célula estaba más allá de lo que entendía o comprendía hasta ese momento. ¿Cómo podía yo evaluar que servía esta intervención? Bueno, una de las cosas que podía yo hacer era medirlo con base a sus calificaciones, que sus calificaciones fueran aumentando. La realidad es de que no es un punto que a mí me guste. Principalmente, una de las cosas que yo hacía es observar la interacción que se daba entre los alumnos conmigo y entre sus mismos compañeros.
Por lo que de una forma cualitativa lo que hice fue percibir mayor participación, mayor motivación, sabían por qué, qué era lo que estaban estudiando. Había una mejor comprensión y correlación y considero que había un mayor aumento en el pensamiento crítico que tenían los alumnos. Estos principios podemos extrapolarlos para hacerlos universales. Sí, podemos hacerlo, pero no es nada que no hagamos de forma general. Un diagnóstico inicial, una progresión gradual, que nosotros seamos la guía y que se correlacionen los aprendizajes, no es algo que muchos de los docentes no hagamos. Si bien la ventaja que yo tuve en este caso es que ya los conocía yo en otras situaciones, que me permitió gestionar de una forma un poco más correcta, si lo queremos decir así, oportuna, para poder dar mejores resultados. Es importante destacar que nuestro papel como docentes debe de ser un papel de guía, no de una proporción total de la información, tampoco un ausentismo. Nosotros necesitamos ir guiándolos, ir llevándolos por ese camino para que ellos puedan encontrar su información. Detectar las necesidades que hay, tanto como grupo como con estudiantes. Y no es tan sencillo, porque si tenemos más de 30 estudiantes, va a ser más complicado. Adoptar las metodologías específicas que nos ayuden va a ser muy complicado también, principalmente cuando trabajamos con grupos grandes. La flexibilidad curricular y la formación de los docentes es un trabajo bastante comprometedor para las instituciones. Y es indispensable que nosotros tengamos que poner la atención tanto a la calidad como a la cantidad. No podemos desmeritar la calidad. Necesitamos tomar en consideración a esa calidad, porque si nosotros generamos alumnos que son muchos en cantidad, pero deficientes en conocimiento, no nos ayuda tanto como nosotros quisiéramos. Espero que mi experiencia les ayude a aquellos que no hayan encontrado una forma de abordar con sus grupos, con sus alumnos, con sus estudiantes, o que aquellos que han tenido una experiencia similar, pues nos compartan cómo lo han podido realizar. Agradezco la atención, ha sido un placer haber participado el día de hoy.